Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo sin hacer un directo? Muy buenas a todos. Vamos entrando. Hoy tenemos un directo con Juan Fernando eh, García Henares. Vamos allá. A ver. Vamos a ver si esto se conecta. Que a veces tarda un poquito. Muy buenos días. Muy buenas, ¿se me escucha? Alto y claro, alto y claro. Creo que hoy nos ha costado menos conectar que la última vez. Muy A ver, buena. perfecto. ¿Sí? Sí, ¿Estás? estamos. Bueno, pues bienvenido de nuevo, Juan Fernando. Para quien todavía no te haya visto en mi canal, bueno, ¿por qué no hacemos una breve introducción? ¿A qué Vale, nos dedicamos, Juan Fernando? pues yo soy anestesista, hice una tesis en Granada, un doctorado sobre neurociencias y dolor, en dolor de espalda, en cirugía de columna, y ahora mismo me dedico solo a la unidad del dolor, que antiguamente era, pues, sobre todo eran pacientes que estaban operados de columna y que no habían ido bien. Y Ujú, hoy en día, pues incluso hacemos cosas relacionadas con medicina deportiva, con prevención, con medicina regenerativa. ujú. Y ya va más enfocado más que a tratar los problemas de las cirugías, que también seguimos tratándolos, también incluso tenemos técnicas para la prevención antes de la cirugía o para tratar dolor neuropático con pequeñas intervenciones. Qué bueno. Me ha encantado ya que has dicho la palabra prevención. Y esto no es... bueno, voy a hacer un paréntesis. Estuve el miércoles pasado en unas conferencias sobre la innovación en el sistema de la salud, el sistema sanitario, en fin, sector salud. Y vino el gerente de los hospitales IMED, ¿vale? Ujú. Y además de un montón de cosas que dijo sobre el sistema sanitario, dijo que han abierto un departamento de prevención. Y dije, "Epa". Interesante. Dijo, esto es nuevo. Esto es nuevo. Ya no solo queremos hacerlo de siempre, sino que intentamos prevenir. Y le levanté la mano y dije, mira, una prótesis de cadera en un sistema sanitario puede costar 80.000 euros, completa. Sí, ¿Cuántas horas de entrenamiento puede hacer esa persona en plan de prevención con ese dinero? ¿No? Y dice, claro, Juan, esto es una buena pregunta, pero al final, ¿quién paga esa prevención? Porque, como sabes, en el IMET es un hospital privado. Los seguros, si ya apenas pagan 3 o 4 euros por sesión de fisioterapia, ¿qué se paga por prevención? ¿No? Porque al final le pregunté un poquito que me explicase cómo era ese departamento y al final me dijo entrenamiento personal. bueno, Puro y duro. Dijo, oye, felicidades porque es un gran paso. Hace 2 meses que lo han inaugurado y digo, pero al final esto es en beneficio de todos porque quizá los 80.000 euros de una prótesis de cadera puede yo trabajar con esa persona todo su cuerpo y evitar otro tipo de deterioro, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, fue muy interesante y ahora que acabas de dar la pincelada de la prevención, creo que tanto tú como yo nos dedicamos a intentar hacer que las personas lleguen lo mejor, o sea, lo más lejos posible en la mejor de las condiciones. Y, exactamente. y claro, hoy la temática iba de hernias L4, L5, L5, S1. Claro, ¿por qué? Pues porque será lo que más vemos en nuestro trabajo. Sí, Probablemente, tanto tú en tu área como yo en la mía, a mí me vienen ya con esos diagnósticos y tú puedes ser que los diagnostiques y encima los mejores. Eh, ¿Cómo se llega a tener esto? ¿Cómo se llega a este diagnóstico? bueno, en realidad digamos que es una cosa multifactorial. El hecho Ujú, de llegar a una hernia, que deberíamos diferenciarlos terminológicamente quizá a protusiones o abombamientos, y ujú, podríamos decir que hernia es lo que nos llega a dar problemas, por explicarlo de alguna manera, porque estos términos muchas veces tienen consecuencias a nivel luego de bajas y de indemnizaciones y tal. Pero básicamente es una protusión, un pequeño abombamiento que se produce en el disco.
que al final es algo, es una almohadilla, un gel que es parte de la estructura funcional de la columna. Yo siempre explico que algo así como que en la unidad funcional de la columna, que es lo que intentamos tratar a lo mejor con medicina regenerativa, y por eso es tan importante no solo y que la aguja no es mágica, sino hay que Ujú, fortalecer la espalda. En la unidad funcional intervienen el disco, luego tenemos o sea, tendríamos el disco, luego que sujetaría o daría sostén. Luego tendríamos estas pequeñas patitas que unen una vértebra con otra, que serían las facetas, pero luego todo esto va a estar lleno de ligamentos y de músculos por delante y por detrás que van a fortalecer esa unidad funcional. Por eso ujú. ya no solo tratamos el disco o la faceta, sino que hay que tratar toda la unidad funcional. Y eso, pues muchas veces no se hace en una sesión de quirófano, sino que antes y después habrá que fortalecer, como casi todas las cirugías, la Mm, musculatura que rodea esa articulación. ¿Qué es lo que pasa y por qué se producen estas hernias? Realmente es multifactorial. Se ha visto que tener un estado hiperglucémico, es decir, los pacientes diabéticos, ujú. tienen una mayor predisposición. El fumar hace que haya una mayor predisposición. Al final, la obesidad, que normalmente tienen sobrepeso pero no tienen musculatura, también fortalece, favorece esta patología. Luego hay un componente genético y luego parece ser que hay un papel muy importante acordaros que teníamos en la sangre glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Dentro de los glóbulos blancos teníamos estos macrófagos y parece ser que todos esos factores genéticos, todos esos factores influyen en los macrófagos, que básicamente habría de dos tipos y fomentan el proinflamatorio. Es decir, que al final, en el futuro, probablemente podamos actuar sobre esos factores que lo producen. Y luego, gente que hace sobreesfuerzos sin tener una musculatura acorde. Y luego Ujú. siempre hay una parte de genética, es decir, gente que no ha hecho en su vida Ya. un esfuerzo y tiene una hernia. Y gente que ha hecho toda su vida esfuerzos, CrossFit, y nunca ha tenido una hernia. Es decir, siempre hay un componente genético que nunca sabremos el por qué. Ujú. Y lo importante al final es cuidarse, porque si os fijáis, diabetes, obesidad, comer mal, tabaco, todo eso va a tener un efecto proinflamatorio que va a favorecer esa degeneración discal. Entonces, básicamente hay que comer bien, hay que cuidarse, hay que fortalecer la espalda y el abdomen y, en definitiva, aunque luego saldrán fármacos interesantes que podremos hablar otro día, al final hay que cuidarse y comer bien. Muy bien. Porque, claro, a mí, cuando me viene una persona con un diagnóstico como este, claro, lo primero que veo es cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Porque puede ser una cosa fortuita, pues de un accidente y ya está. Pero la gran mayoría, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es un cúmulo de circunstancias que al final degeneran en A o B y en este caso de este directo, pues suele pasar que pues, el E5S1 o una protusión o una hernia, pero al final están como en esa zona que es donde parece que más cizalla, más fuerza soporta la columna. Entonces, eh, el agacharse, por ejemplo, flexionando la columna y cargando mucho peso, por ejemplo, o no tanto, pero coger un niño, te agachas a por el niño y tal, y no te agachas de la manera correcta, al final estás compensando un poco tu postura y dándole un poco más de estrés a esa estructura, a esa articulación, que al final igual hoy no pasa nada, pero dentro de un año, 2 años, 3 años, te agachas a por una servilleta y dices, "Uy, va", y me quedo enganchado. Y al final, pues vas, te haces una resonancia y te pueden decir que tienes esto. Igual ya lo tenías antes, pero tampoco sabías. Claro, normalmente esto es una cosa progresiva. Sí que es verdad que Ujú, que hay pacientes que lo cuentan como que solo tienen una hernia, es decir, ujú, solo una, y lo cuentan como es que he ido a retirar un sofá o es que he ido a coger al niño y tal. Tenemos muchas veces mamás jóvenes y tal que justo en los primeros años del niño, y además lo recuerdan de cogerlo mucho, se irritan las facetas, tienen dolor facetario, pero es verdad que solo tienen una. Y luego tenemos muchos pacientes que por enfermedades degenerativas, que también las ujú. hay, que eso no lo hemos dicho entre las causas, o por lo que sea, tienen todos los discos mal.
Claro. Y además gente joven, pero luego hay gente que no viene con 50, 60 años, pues no han hecho deporte nunca, no tienen una pared abdominal, no tienen musculatura en la espalda y ves que hay una degeneración discal generalizada, es decir, desde Ujú. arriba hasta abajo. Y normalmente eso o tiende a todos los factores que hemos explicado antes. Normalmente son gente que, pues, que ha fumado o que fuma, que no se ha cuidado, que no come bien, que tiene una diabetes, que tiene alguna enfermedad inflamatoria. Normalmente es que se junta todo. Ujú. Y el caso es que hay que ver que la mayoría de las veces pues hay que empezar por un tratamiento conservador, pero eso ya no es el reposo que se mandaba antes. Y Ya. sobre todo hay que esperar porque el 70% de las hernias discales se reabsorben solas. ¿Qué es lo que pasa? Que se reabsorben solas en cuánto tiempo. Entonces, mientras que pasa ese tiempo, pues hombre, estar una semana en cama, pues más o menos lo puede llevar cualquiera, pero sobre todo el que no se lo puede permitir o el que ya el dolor es inaguantable, hay unos signos de alarma, que es que si tú pierdes, por ejemplo, el control, el pipí o la caca, por ejemplo, o si, por Ujú. ejemplo, tú te notas que es otra bandera roja, si tú te notas que las piernas de repente es que no las puedes mover, Ujú. pues eso va a que es una hernia, digamos, importante y Más que eso hay conflictiva. que ir a urgencias. Pero a casi cualquier persona que le pase esto se va a urgencias, no hace falta ni que lo diga, que es como algo Ya. instintivo. Y yo creo que lo primero al final es hacer un tratamiento conservador, con poca medicación, desde el médico de familia y tal, Sí. y luego intentar empezar a hacer deporte poco a poco. Eso de quedarse en la cama 3 semanas, pues eso es totalmente contraproducente. Y Ya no se lleva. ahí es donde entraríais vosotros. Claro, si te viene, a mí me gustaría preguntarte, si nos viene alguien a urgencia y nos viene con una lumbalgia, le ponemos viene eso, una lumbalgia que la gente lo define como me he quedado enganchado, que no puedo moverme. Le Mm. ponen en el culete o en vena un antiinflamatorio potente, un corticoide, Sí. una tanda de corticoides varios días. Al final ahí hay gente que no vuelve a hacer nada más, pero yo lo creo que hay que hacer ahí es ver qué te ha pasado y por qué te ha pasado y sobre todo empezar a fortalecer. ¿Y cuándo podrías fortalecer, por ejemplo, contigo? Pues esto es una buena pregunta porque además puedo identificarte a varias personas de mi familia que no hacen deporte y son ese perfil. O sea, se quedan enganchados, van, se pinchan y siguen trabajando como unos burros hasta que vuelva a pasar. Y pues cada X meses, claro, o un año, pues van y recurren al mismo protocolo, al mismo proceso de trabajo. No me puedo mover, me llevan en coche, centro de salud, me pinchan y volvemos a funcionar. Estamos 2 o 3 días así un poco jodidillos. Entonces, esto es una buena pregunta porque al final como ya cada vez más las personas que llegan a mí reniegan más de lo tradicional, que es el reposo absoluto que se ha dado hasta hace no demasiado, podemos hacer muchas cosas para trabajar y fortalecer la espalda de la persona, ¿vale? Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no toda la fuerza vale, eso para empezar, y desde luego ir con cabeza. He tenido una persona de Torrevieja que viene una vez cada 2 o 3 semanas a verme, está a hora y media en coche, y sigue un proceso de entrenamiento por internet, como todos mis clientes. Pues él tiene una protusión L4, L5, tiene 34 años y apenas puede tocarse las uñas de los pies. Entonces, está muy fuerte, hace mucho, mucho ejercicio, o sea, le he dicho que está para mí demasiado fuerte y eso le impide moverse con una soltura mayor. Y lo que le he dicho, por ejemplo, es que quizá hacer tanta fuerza ahora no es recomendable porque necesita mejorar sus rangos de movimiento. Su flexibilidad, digamos. Efectivamente, efectivamente. Si, por ejemplo, sabemos que el brazo tiene que subir hasta prácticamente arriba, pues si mides, si valoras a la persona y le pides que se mueva y solo sube el brazo hasta aquí, pues probablemente tenemos una carencia en nuestro rango de movimiento, aquí en el brazo, que es mucho más visual, pero tampoco es así, no me tengo que levantar. Pero que al final en la cadera sucede lo mismo. La gran mayoría de hernias que veo son provocadas por una compresión muy grande en esa zona posterior de la pelvis o de los lumbares y también por una carencia de movimiento en sus caderas. La pelvis está absolutamente bloqueada, ¿vale? Pues, bueno, esto sí que lo tengo aquí. ¿Vale? Cuando vemos una pelvis, por ejemplo, que está aquí continuamente, ¿vale? Es una pelvis que
está, como decimos nosotros, en rotación externa, se abren las crestas ilíacas y al final lo único que sucede es que esta persona tiene una incapacidad mayor de generar una rotación interna. Esto es, bueno, para la gente que nos vea, hacer esto es como para ejemplificarlo, pero esto estaría alguien muerto si consigue hacer estos rangos, ¿no? Pero para dramatizar un poco el asunto y que se pueda ver a simple vista, esto es una de las cosas que menos veo en las personas, ¿vale? Cuando tienen hernias. No son capaces de generar una rotación interna en sus crestas ilíacas. Y entonces, lo primero que digo, sí, tenemos que fortalecer, esto tenemos que hacerlo, y esto no tiene tope, pues estás haciendo fuerza toda tu vida, pero necesitas primero reeducar un poco lo que serían los rangos naturales o tu movilidad o flexibilidad, como queramos decirlo para que se entienda. ¿Mm? Perfecto. O sea, Esto, ¿qué pasa? sí. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si vemos que el dolor de esta, o por ejemplo las crisis de estos familiares tuyos son demasiado frecuentes? A lo mejor ahí podríamos hacer técnicas muy sencillas, como por ejemplo una epidural, que es algo muy sencillo, que se hace en 10 minutos, como la epidural del parto, pero poniendo sustancias antiinflamatorias, como puede ser un Ujú. corticoide, ozono o por ejemplo PRP, que tiene menos efectos adversos y dura más y tal. Y el caso es que simplemente con eso a lo mejor dura más tiempo. Si, por ejemplo, eh, empieza a fortalecer y tiene menos crisis, pues a lo mejor se hace una vez o cada 2 años o cada 5 años. O Ujú. incluso si ya la hernia discal, porque la hernia discal lo que produce normalmente que es que, digamos, esto, si veis esto, toca la raíz Sí, nerviosa que que baja, se sale para atrás. toca la raíz nerviosa que baja. Según la hernia, si es L4, L5 o L5S1, dará una clínica u otra, porque comprime una raíz distinta. Tocará la raíz de Ujú. L5 o tocará la raíz de S1, que son las más frecuentes. Entonces, pues la raíz de L5 normalmente veremos que hay algún problema para andar, para la flexión. Dará un dolor sobre todo que va por el gemelo por detrás y por el glúteo. Y en cambio, la raíz de S1 dará un dolor que va más hacia la parte exterior y hacia, digamos, el dedo pequeñito. Luego tendrá una exploración física cada uno determinante, pero al final Mm. es esa raíz. ¿Y qué podemos hacer? Pues básicamente podemos hacer tres cosas. O la epidural, que es lo más básico, o hacer una infiltración en el nervio este, justo en este nervio, que también es muy sencillo, para intentar desinflamar toda la zona Ujú. esta, o incluso podemos tratar esa hernia discal. ¿Cómo la tratamos? Pues hay técnicas con una especie de gel, que el gel va a hacer que disminuya esa hernia discal, con un láser PLDD, que al final es una especie de luz que hace que disminuya el tamaño del disco. Podemos usar también plasma rico en plaquetas y lo que se llama la discolisis con ozono. Cada una Ujú. con sus indicaciones y con su precio, porque todas no van con el mismo precio. Pero al final lo que conseguimos es quitar un poco de presión de ese disco que toca la hernia. Claro, Entonces, claro. al final hay muchas alternativas y, oye, de ese 70% que hemos dicho que se reabsorben solas, pues hay gente que no puede aguantar tanto tiempo y luego del otro 30% con estas técnicas que hemos dicho, algunas pueden evitar la cirugía y luego habrá casos que no quedará Ujú. otra que Claro. operarnos. Es decir, la cirugía cada vez tiene las indicaciones más claras y por tanto yo creo que hoy en día tiene muchos mejores resultados que hace 15 o 20 años, porque los pacientes van más seleccionados. Aparte que también la cirugía de Claro. columna ha cambiado, ahora existe la endoscopia de columna, ya todo no se artrodesa, es decir, no se ponen tornillos y vamos a técnicas mínimamente invasivas porque luego eso va a repercutir en la unidad funcional. Es decir, Claro. la biomecánica de la columna, algún paciente tendrás, pues no es lo mismo ni puede hacer los mismos ejercicios si tiene una artrodesis que si no la tiene. Y, Claro. y verás que es muy común la gente que tiene una artrodesis le duele el segmento de arriba y el segmento de abajo, que suelen ser las sacroiliacas. ¿Por qué? A que se mueve más. ¿Por qué? Pues porque dejan de moverse los segmentos de arriba, ¿no? Y eso lo podrás explicar tú mejor. Y entonces la Mm. sacroiliaca va a empezar a sufrir más de la cuenta. Con lo cual, Ujú. al final, una cirugía tiene sus consecuencias, pero todo va a ir mejor si tenemos una buena musculatura y unos buenos ligamentos que nos soporten, ¿no? Mm.
Tuve el caso de una clienta de un pueblo aquí al lado que, bueno, tenía dolor por culpa de la hernia. Estuvimos entrenando, puedo decir, 5 o 6 meses, con poca. A pesar de mandarle ejercicio para casa, porque venía una vez por semana, muchas semanas fallaba. No veía en su planificación que no cumplía las tareas previstas. Entonces, finalmente decidió operarse y, y después de un año de posoperatorio, o sea, después de la operación, sigue con dolor. No hemos cambiado prácticamente nada. O sea, le digo, ¿pero merecía la pena entonces pasar por esto? Porque claro, yo le dije, oye, prueba al 100% el sistema de trabajo, pero no vayas con medias tintas, no vengas aquí una vez por semana y luego en tu casa no hagas nada. Entonces, si no vas a seguir un proceso, un protocolo de ejercicio, me parece que vale la pena que acudas a otros especialistas que no, que no son del ejercicio o el movimiento, porque al final esta mujer no se quería mover. A día de hoy, sí, igual. Ya han pasado varios años. A ver, No, no, como ya ha ido existe, a Juan. la operación, ya no. Parece que no va a intentar nada más, porque he hablado con ella y parece que no va a intentar nada más. Hombre, pues en ese tipo de gente a veces va bien las técnicas de unidad del dolor. Es verdad que Mm, cuando tienes un dolor crónico hay gente que vive con dolor y esto hay que explicarlo. Es decir, lo que ujú, vamos a hacer es que tengan menos momentos malos y que tengan menos crisis al año. La gente que normalmente lo entiende psicológicamente, porque esto es un proceso también psicológicamente, es difícil entender claro. que si tú salías con la bici, ahora no puedas salir, porque es que es verdad que hay movimientos que no pueden. Sí que es verdad que hay un montón de gente que se opera y va bien. Es verdad que nosotros Ujú, solo vemos los que no van bien. claro, Pe- nos llegan Pero, estos. pero, es verdad que cada vez las indicaciones de cirugía y sobre todo el tipo de cirugía que se programa, pues cada vez menos invasivo. ¿Por qué? Porque al final eso luego va a alterar la biomecánica. Mm, Entonces, yo es que siempre, y las agujas no son mágicas, pero ayudan. El PRP claro. no es mágico, pero ayuda. Y al final, el paciente que lo hace todo, es decir, come bien, se hace sus estiramientos y su ejercicio, Mm, psicológicamente está bien y de vez en cuando se hace alguna infiltración, pues va mucho mejor. Incluso tendrás pacientes con muy fuertes, ¿no? Como este que me has dicho de mm, Torrevieja, que al final tiene su hernia discal, pero dice, si incluso ves la resonancia y dices, madre mía, con esta hernia discal el tío está medio bien, ¿no? El paciente está medio bien. ujú, Y ujú. gente que tiene una hernia mínima, pero no tiene musculatura, no tiene tal, y al final lo lleva peor, y al final esas semanas van pasando y no mejora con nada. El dolor es muy complejo y a lo mejor aquí lo estamos simplificando y hay gente que de verdad no mejora con nada, ni con deporte, ¿eh? Ujú. Pero son unas herramientas que sí que han demostrado que todo esto puede mejorar. Claro, es que al final las personas cuando intentan remediar esto, lo primero que hacen es, como decías antes, bueno, vamos al médico, hacemos un diagnóstico, ¿vale? Con seguramente una resonancia magnética y ahí podemos saber dónde está el problema. Vale, entonces, si por ejemplo esto me pasase a mí, porque yo tengo una, pero ya nunca más se supo, que lleva unos cuantos años, un accidente que tuve en moto. El caso es que a día de hoy, si yo tengo otra vez dolor y creo que, bueno, no sé exactamente dónde acudir, me hace una resonancia para ver cuál sería el diagnóstico, ¿vale? Y tengo una hernia, ¿cuál sería, por ejemplo, el primer paso que tú me podrías dar para ponerle remedio? ¿Es una hernia que te molesta o que no te molesta? ¿Por Sí que qué? me molesta, sí que me molesta. Porque, Vamos a porque suponer. te pregunto lo de que no molesta, que sí molesta, porque luego, ¿cuántas veces nos pasa que hacemos una resonancia y el paciente tiene una ciática izquierda y la hernia es derecha, pero derecha Ujú, claramente, que no es que toca ujú, los dos? Hay que mirar al paciente, hay que explorar al paciente y luego a lo mejor se ve un poquito izquierda en el disco de arriba, es decir, la que tiene gorda no es la que le está dando el problema. ujú, Por eso muchas veces los cirujanos quieren afinar tanto, incluso nos los mandan para que hagamos algún bloqueo, para no operar el segmento que a veces no duele. Es que es muy complicado a veces ujú. marcar un buen diagnóstico para hacer una correcta operación. A veces es que es muy difícil. Pero y luego un compañero mío de Denia, que yo que en esto era un sabio, decía, ¿tú sabes por qué yo no tengo hernias discales?
Pues porque no me hago resonancia. Entonces, es verdad que casi todos, si no hiciéramos una resonancia, sobre todo ya a partir de cierta edad, pues vamos a tener alguna protusión o abombamiento. Pero como Claro, decía antes, mientras que no nos dé problema, mientras que no nos comprima, pero sí es no las verdad atiendes. que es un signo como para saber, oye, me tengo que cuidar, ¿no? Es como cuando te sale un lunar que sabes que es por haber tenido un exceso de sol, oye, pues vamos a A cuidarnos, ¿no? Porque cuidarnos un poco más. aquí esto no, esto es una, como una alarma. Y lo Claro. primero que sería es, si te limita mucho, mandaríamos una medicación un tiempo o haríamos una infiltración muy sencilla, que sería la epidural o buscar si esa es a esa, si se te va, tienes ciática o se va a la pierna, tienes un dolor Ujú. radicular, buscar esa raíz y poner algún tipo de o radiofrecuencia pulsada o ambos o un poquito de corticoide o un poquito de PRP u ozono. Si Eso, por vemos, ejemplo, perdón, sí, eso sería con una electromiografía. no, la electromiografía, si tienes, o sea, la electromiografía es una prueba aparte que llevan unos especialistas que se llaman neurofisiólogos, que lo que Ujú. hacen es ver a través de un estudio con unas pequeñas agujitas, que puede ser más o menos molesto, intentan ver si el nervio o el ¿Qué sistema daño? nervioso central qué daño tiene. Y Ok. eso ellos le dan puede ser leve, moderado, Ujú. severo, crónico, agudo o subagudo, según si lleve más tiempo o menos tiempo, si O es sea que, o severo o no. sea que Entonces, es vosotros una en ese caso herramienta no más, trabajáis con claro, es eso. una herramienta más para un diagnóstico, es decir, es algo que pedimos mucho, como la, menos que las resonancias, pero se pide Ujú. mucho, porque te hace una idea a ver qué está sufriendo ahí. Y el cirujano, por ejemplo, lo necesita y nosotros también. Pero Mm. nosotros lo que hacemos es poner básicamente una aguja, por ejemplo, aquí. Y entonces, poniendo una aguja aquí, o hacemos una epidural, que en realidad la epidural va aquí. Un poco Entonces, más arriba. Ahí, ahí está, es que no se aquí veía eso. meteríamos una aguja y nos Ujú. quedaríamos justo ahí. Entonces, una aguja es como matar moscas, o sea, una epidural es como matar moscas a cañonazo, porque te va a quitar casi todo tipo de dolores. Pero es verdad que lo usamos sobre todo para el dolor radicular, pero también mejoraría Ujú. el facetario. Entonces, si estamos hablando de una hernia discal que nos da un dolor radicular, el primer tratamiento y sencillo sería una epidural o un bloqueo radicular, más luego radiofrecuencia y tal. Si esto no nos funciona o el paciente realmente ya lleva muchas crisis, pues el segundo paso pues podría pasar tratar el disco directamente. O incluso hay protusiones discales o discos que duelen. Es lo que se llama dolor discogénico. Es decir, a un paciente que apenas tiene hernia discal o que no tiene una hernia discal muy grande, pero a lo mejor ese disco, por explicarlo de alguna manera, está liberando algunas sustancias que son irritativas. Ujú. Es un dolor que a veces se tiene que diagnosticar poniendo un poco de contraste, haciendo un anulograma o discograma y se ve que el dolor es parecido al que tiene cuando inyectamos un poco de contraste dentro de ese disco. Esto a Ok. veces hay gente que dice que no hace falta hacerlo. El dolor de disco a veces también es cuando estás sentado y tampoco puedes estar sentado. Eso a veces también habla de un dolor discogénico. Ujú. Y eso a veces con una epidural funciona, pero a veces estamos metiendo medicina regenerativa o ozono o haciendo alguna técnica que quema, entre comillas, dentro del disco o poniendo disco gel o láser dentro de ese Ujú. disco. Son técnicas más complejas, pero todas son ambulatorias y percutáneas. ¿Qué pasaría si Perfecto. nada de esto funciona? Pues ahí habría que buscar un neurocirujano, un traumatólogo, un cirujano de columna, eh, que nos diera la mejor solución. Porque esto de operar a veces parece que es fácil, pero es muy complicado y hay que No, buscar nada. la mínima cirugía, pero que luego no te dé problemas a la larga. Es decir, a veces hay que ortodesar y hay que poner tornillos sí o sí. Hay gente que me dice, es que no me tendrían que haber puesto tornillos. Bueno, a ver, tenías inestabilidad, eso había que ponerlo. Entonces, a veces la cirugía está indicada, pero sí es Ujú. verdad que se está tendiendo a cada vez operar más tarde, como todo. Cuanto más tarde pongamos una prótesis de cadera o de rodilla, pues mejor. Si Claro. podemos con medicina regenerativa y fortaleciendo la rodilla y los músculos de la rodilla o de la cadera, posponerlo, pues mucho mejor. Ujú. Pero que es cierto que hay gente que le cambia la vida a una prótesis de cadera. Está claro, está claro. O O sea, sea, que la eh, necesita sí o sí, está claro. yo, por ejemplo, cuando veo, ahora que has dicho lo de las rodillas, me ha venido a la cabeza porque, claro, muchas personas caminan con las rodillas hacia adentro. Ah, que viene a ser un vago de rodilla. Al final están todo el día generando
más compresión sobre el menisco de un lado que del otro y al final hay un deterioro más grande en un lado de la rodilla que en otro y eso al final con los años pues, puede degenerar en algo mucho más grande, ¿no? Y esto, cuando las personas que vienen a mí son más jóvenes y lo veo, digo, mira, esto es algo que tendrías que tener en cuenta, ¿vale? Para que trabajemos y corrijamos este tipo de patrón disfuncional de movimiento. Porque el día de mañana puede ser que necesites una operación en la rodilla, que te has cargado el menisco, te has cargado algo más, sin haber hecho grandes esfuerzos. Un último salto que hayas dado o bajando una escalera o lo que sea. Porque al final lo que intentamos hacer es, bueno, tanto tú como yo en nuestras áreas, la prevención. O sea, intentar alargar lo máximo posible o sea, perdón, acortar lo máximo posible una recuperación, alargando, ¿vale? Una sensación de bienestar dentro de los márgenes posibles, como por ejemplo, pues si te viene una persona con un daño que me ha pasado alguna vez, con un daño en el nervio tan grande que digo, es que esto no es de mi competencia. Yo aquí puedo hacer que ese nervio tenga el espacio correcto para pasar, porque evidentemente había ciertas carencias y compresiones y movilidad que no había, ¿verdad? Pero si recupero eso y sigues teniendo dolor, pues ya no puedo hacer mucho más por esto, ¿no? Entonces, quizá, Esto es lo que siempre se habla, ¿no? Al final todo va mejor cuanto más especialistas, más conocimiento y más disciplina metemos, ¿no? O sea, al final, ¿qué sería lo ideal? Pues que tú fueses a un sitio donde tienes un readaptador, donde tienes un fisio y donde ujú, tienes un médico o incluso varios médicos de distintas especialidades claro, que cada uno aporta su granito de arena para un tratamiento que se llama multidisciplinar. Y eso es lo que más funciona. Es decir, tú puedes ser buenísimo poniendo agujas, que si luego ese paciente no mm, se puede permitir ir a un gimnasio o no se puede permitir, por ejemplo, o no quiere, o a veces son las dos cosas, pues al final ese paciente pues no va bien. Si tú te operas muy bien una prótesis de lo que sea y luego no tienes un buen fisio, no tienes un buen adaptador, tampoco va bien. O si no ujú, tienes nada de músculo, pues tampoco va bien. ¿Que luego hay cosas que nunca sabremos por qué no van bien? Sí, pero estas cosas al final pues es como el que fuma mucho, pues hay más posibilidades de que tengamos un cáncer de pulmón, pero hay gente que tiene cáncer de pulmón y no fuma, mm, ¿sabes? Al final yo creo que todo se resume en lo mismo. Hay que cuidarse, hay que fortalecer y al final el otro día escuchaba una entrevista, ¿no? De alguien, de un neurocirujano que hace mucho anti-aging, que al final, y yo siempre esto lo comentaba, que al final, ¿qué abuelito es el que tiene mayor calidad de vida? Siempre que alguna vez lo hemos comentado, el que tiene masa ujú, muscular. Es decir, el claro, tener masa muscular es un anti-aging, como que ahora está de moda. Y al final, ese abuelito suele ser el que vive más, mejor y con más calidad de vida. claro, claro, sin duda. O sea, me hizo gracia la primera vez que vi una infografía sobre la densidad muscular de dos personas de 80 años, porque uno hacía deporte y el otro no. Y se veía la masa muscular perfecta y el otro tenía nada ahí alrededor del hueso y claro, veía la foto de la persona y de la persona porque veías como la resonancia, ¿no? Pero y luego veías a la persona y claro, uno necesitaba el calzador para ponerse los zapatos, apenas se podía levantar de la silla sin escogido, tal, y la otra persona iba a la compra andando, tal, o sea, era un estilo de vida completamente distinto. Probablemente habrán tenido lo suyo con sus espaldas, pero desde luego el fortalecer es lo que todo el mundo tiene que morir haciendo, porque es lo que va a preservar su calidad de vida el día de mañana. Y no me canso de decirlo. Las personas que no tienen masa muscular con 40, 50 son carne de cañón para todo lo que pueda haber. O sea, todo lo que acabamos de mencionar puede pasar, ¿Cuántos puede pasar. minutos tendría que estar un paciente que viene a mí y que al final se encuentra mejor, ¿no? Está mejorando. Mm, Si vivimos en una época, ¿no? En la que la gente no tiene tiempo, ¿no? O es que no ujú, tengo tiempo. Cuando es abuelo porque está con los nietos. Cuando tiene trabajo porque tiene mucho trabajo y los niños. Y al final la gente no tiene tiempo. Si a ti no te pasa, a mí la verdad que también me pasa. Entonces, ¿cuántos minutos realmente serían lo mínimo que diario podría hacer alguien para fortalecer en definitiva todo el cuerpo? Es decir,
podríamos, Ujú. ¿sería realista hablar de un plan de entrenamiento de 10 minutos diarios o de 2 horas a la semana? ¿O no sería realista? Sí, se pueden hacer miles de cosas para ganar masa muscular. Teniendo en cuenta que, que la persona tenga todas las capacidades necesarias para poder llegar a hacer fuerza sin lesión. Es decir, si yo, por ejemplo, no tengo una buena movilidad en mi pelvis, pues habrá unos ejercicios que cuando los haga voy a estar haciendo una compensación de mi cuerpo para llegar a ese movimiento concreto. Entonces, teniendo en cuenta que tengo todas las capacidades de movimiento bien, que no tengo una rigidez excesiva en ninguna articulación y ningún tejido blando. Teniendo en cuenta esto, yo creo que 15 minutos dan para mucho. Por ejemplo, un circuitito. Porque esto lo hago yo también, cuando a veces estoy de viaje o de vacaciones, que tienes menos tiempo y por no perder un poco el hilo, pues si te vas 10 días o 15 días, pues hombre, camino que entrenar dos o tres veces a la semana 10 o 15 minutos, tampoco se va a morir nadie. Haces un circuitito, por ejemplo. A mí esto es lo que más me gusta, es el más básico, lo que más veo también que por las redes sociales también se da mucho a conocer. Un circuito de intervalos. Haces, por ejemplo, durante 40 segundos un ejercicio concreto. Descansas 20. Vuelves a hacer 40 segundos de otro ejercicio concreto. Descansas 20. Y así, ¿vale? Módulos de un minuto, 40 segundos de entreno, 20 segundos de descanso. Y lo puedes alargar lo que tú quieras. Por ejemplo, en 15 minutos yo haría 3 veces 5 ejercicios distintos. Ejercicio 1, 2, 3, 4, 5 y vuelves a empezar. 1, 2, 3, 4, 5 y vuelves a empezar. 1, 2, 3, 4, 5. Y en esos 40 segundos hacer el máximo número de repeticiones posible, con buena forma. No perdamos ahí por querer hacer más, perdamos la calidad. Y eso funciona. O sea, eso funciona. Al final estás haciendo, no sé, por ejemplo, haces uno de sentadilla, uno de empuje, uno de tracción, otro de abdominales y otro de estabilidad. ¿Vale? Y tienes ahí un abanico de posibilidades para trabajar espalda, pecho, abdomen, lumbares, piernas, tal. Y has hecho unas 50 60 repeticiones en 10 o 15 minutos de cada uno. Entonces, esto me parece que es muy fácil de hacer, se puede implementar en todos los perfiles, porque esto lo he trabajado con gente de 85 años, ¿vale? Sus sentadillas eran a la silla, o sea, levantarse y sentarse. En 40 segundos me hacía 12, perfecto. Me hacía 15, perfecto. Ahora, si tienes 25 años, me tienes que hacer 25. ¿Vale? Entonces, la intensidad te la tienes que marcar tú, pero siempre creo que se pueden hacer grandes virguerías con una dosis de 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 15 minutitos. ¿Vale? Por ejemplo, mis entrenados cuando ya están en la fase 3 de fuerza, ¿vale? Que ya hemos restablecido todos los correctos rangos y hemos hecho todo lo que tenemos que hacer para preparar el cuerpo para hacer fuerza efectiva y sin lesión, estamos haciendo 24 minutos. 4 veces, 6 ejercicios. Eso es una cosa súper estándar. A partir de ahí ya diseñamos otras cosas. Pero es más o menos el mismo principio, pero un poquito más de tiempo, porque metemos algún tipo de componente extra. Pero ya está. Y lo pueden hacer 2 o 3 veces por semana, ¿eh? No lo harán más. ¿Qué te O sea parece? que, o sea ¿Se que puede? pues me parece que no hay excusas, ¿no? Que al final las buscamos, No, no los pero, hay. pero no hay excusas. No los hay, Pero, no los hay. pero sí que es verdad que nos cuesta a todos, ¿no? Yo, por Hmm. ejemplo, ahora me he apuntado a Pilates una vez a la semana, porque al final se lo recomiendo a todos los pacientes que hagan algo y no sabía ni lo que era, ¿no? Y estoy haciendo Pilates en máquina. Y al Un final, reformer. sí, una vez a la semana solo, intento ir con mi mujer y tal, Hmm. casi por otra cosa en plan, y yo lo noto, ¿eh? Yo me noto que voy Se hace fuerza ahí, ¿eh? y sí, y luego, y yo que soy un tío muy grande y muy rígido, me noto que voy más suelto, ¿sabes? Y Claro. al final yo veo a gente mayor que está conmigo, la mayoría mujeres, por cierto, pero así mayores y están muy ágiles. Al final esa Ujú. gente irá mejor, seguro. Claro. Aquí he tenido un poco de todo. Bueno, he tenido ya varios, pero la última, este verano, tuve una persona que hacía pilates desde toda la vida. Pilates, hacía baile y hacía algo de gimnasio, pero poquito, porque no le gustaba. Esta persona tenía 68 años, mujer. Cuando le hago los test de movilidad
ver por dónde empezamos a trabajar, me los hace todos de cine. Y le digo, esto no es normal. Y entonces me empieza a decir, mira, yo toda la vida he sido hiperlaxa, ¿vale? He tenido mucha movilidad y quizá mucha más de la que me correspondía. Porque tiene dolor de espalda. Y entonces le puse el caso de una clienta que tuve que era profesora de ballet. Que claro, eh, Miriam, a ver cómo puedes poner la pierna, tirar para arriba la pierna. Claro, yo eso no lo había visto en directo nunca. ¡Fua! La pierna está allá. Y digo, wow, qué pasada. Digo, ¿y tienes fuerza en todo este rango de movimiento? Porque tienes movilidad, pero ¿tienes capacidad de aguantar la pierna por ahí? Me dice, nada. Si no es con inercia, llega hasta aquí, que no está mal. Ya quisiera. Ya Pero, quisiera. pero claro, pero la pierna la llevaba. Entonces tenía un abanico de movimiento muy grande, sin capacidad de hacer fuerza en todo ese abanico. Y es ahí También es donde vino normal. las compensaciones, porque claro, una cosa es que lo uses puntualmente, pero claro, en ballet eso se hace mucho. Entonces dije, tenemos un problema de que tienes demasiada movilidad y poca fuerza para todo lo que te mueves. Hay una falta de estabilidad en la articulación, ¿vale? Que creo que ahí tenemos que trabajar, porque tenía dolor de espalda baja. Y dije, a ver, también puedes hacer un poquito menos de trabajo, ¿no? Me dice, la carrera de profesional es muy corta. Y digo, vale, Ya. vamos a por ello. Pero que al final, cosas que sí que funcionan con todo el mundo. Lo primero es siempre un buen diagnóstico, una buena valoración biomecánica, para tener un punto de partida real a día de hoy. ¿Vale? Que tú tengas ese diagnóstico de L5S1, o protusión o hernia, ¿vale? Al final no deja de ser un estado en el que tú estás derivado de ciertas acciones que se han dado los últimos tiempos en tu vida. Ah, Porque puede ser que, ¿no? hay que ver, Juan, la gente que se hace valoraciones biomecánicas para la bici Ah, ah, y la poca gente que se hace valoraciones biomecánicas en general. O mm, sea, ujú, como lo ujú. que puedes hacer tú. Buen Pero para, dato. por ejemplo, la bici se hace... Buen dato. No me había caído en el detalle, que sí que es verdad, se gastan unas fortunas en las bicis y tal, para que todo esté en milímetros. Y Y, ya por cada vez ejemplo, más la gente que se gasta esas fortunas se hace un estudio biomecánico sí, sí, hombre, me he comprado una bici de 5.000, no me voy a hacer un estudio de de 300. 500. Claro, Sí, 500, lo que sí, sea, sí. lo que sea. Y sin embargo, una valoración biomecánica para el día a día, para saber qué ejercicio, o sea, qué movimientos, por ejemplo, en tu día no te convienen porque no puedes acceder a ese tipo de gesto, eso no se contempla. Porque creo que tampoco está muy extendido el hecho de, o sea, por ejemplo, cuando las primeras veces que yo decía que hacían un análisis o una valoración, la gente me decía, pero tú exactamente qué eres. Y digo, bueno, pues soy un entrenador que necesite saber en qué punto estás. O sea, cuando tú te apuntas a una academia de idiomas, si no tienes ni idea de inglés, pues te pondrán el nivel bajo. Pero si dices, no, yo hablo algo y escribo muy bien, pues entonces tendrás que hacer un test para saber qué Una nivel es prueba de nivel. el que se adecua a tu estado actual. Pues eso parece que es normal y nos entra en la cabeza. Pero para salir a un día a hacer running, ¿vale? Que ahora está tan de moda, como mucho te compras unos zapatos de 150 euros para decir que lo has hecho bien. Pero no sabes nada si tienes una buena extensión de cadera, si tienes buena rotación interna para luchar contra la gravedad de esos impactos, si deberías impactar o no. ¿Vale? Entonces, todo esto es algo que me gusta que la gente tenga algo más de conciencia escuchándonos, porque hay miles de cosas que se pueden hacer de manera distinta para optimizar el tiempo y los recursos que destinamos, porque ya no he hablado del tiempo de sufrimiento de una persona. Ese no lo he contado. Solo he contado de la pasta que te has gastado haciendo pruebas que no te han servido para nada, el material, yo qué sé, hay gente que se cambia la cama por una ortopédica sin plantearse que puede hacer algo de ejercicio. No, es que esta cama, esta almohada para cervical, maravillosa, ¿eh? Maravillosa. Me ha costado 250 euros. Vale. ¿Has pensado que quizá puedes hacer algo más por tu salud que solo cuidarte de la cervical con un cojín?
¿vale? Pues este tipo de cosas creo que son las que no tienen casi visibilidad y gracias a profesionales como tú, pues por lo menos la gente tiene una idea de que existe algo más que el corte y pega de un quirófano, ¿vale? Porque es así, porque cuando oímos operaciones de espalda, lo primero que la gente se piensa es corte y pega, lamentablemente, y gracias a Dios, pues tú nos puedes decir que esto cada vez se hace menos. Y se Es, indica mejor y hay más opciones. También es verdad que hay más alternativas, que eso es lo más importante. evidentemente, siglo XXI en plena evolución, ¿no? Es verdad, es verdad. Cada vez hay más cachivaches y más alternativas, incluso para antes de la cirugía y para después de la cirugía. Cada vez Por tenemos más supuesto, por opciones. supuesto, por La supuesto. cosas como la Eh, neuroestimulación medular y cosas así. por ejemplo, yo me manejo más con el ámbito de la fisioterapia porque al final es como más de la calle, más, está más en boca de todos y tengo varios fisioterapeutas que son excelentes por la zona a los que derivo cuando vienen aquí y uno de ellos tiene una bomba diamagnética, una máquina carísima que funciona de maravilla. Y justo lo escuché en la ponencia del miércoles pasado, porque además del gerente de los hospitales privados estos de INET, también vino el gerente del que era el Shah en el Albir, ¿sabes? El hotel Sí, este, sí, tal, sí, sí. que ahora es el gerente del Zen Hotel, que es otro que vale Otro. 15.000 euros la semana o algo así. Es el hotel que vale eso, más o menos. Y ahora el hombre decía, no, la bomba diamagnética, una cosa que es maravillosa, no sé qué. Digo, pues si hace ya no sé cuánto tiempo que la tenemos aquí nosotros, la estamos usando con nuestros clientes, y es una maravilla, de verdad. O sea, para algunas cosas funciona la mar de bien. Ahora, el criterio de cada uno para decidir si sí o si no. Perdón, es que creía que alguien llamado a la puerta. Juan Fernando, yo tendría que más o menos ir cortando porque Perfecto. tengo otra persona Tenemos detrás. tareas, Pero de verdad que ha sido un auténtico placer tenerte otra vez por aquí. como En cuanto siempre. pueda, editaré esto, lo compartiremos y que quede disponible para todo el mundo, ¿vale? Porque sé que es un horario complicado, pero gracias a Dios pues hemos podido coincidir y lo podemos subir para que todo el mundo lo vea después. Un placer, Juan. Lo dicho, en enero o máximo febrero Hablamos. nos volvemos a reunir, que seguro que todo el mundo tiene muchísimas más preguntas para ti. Por cierto, Venga, dime. una última cosa, que es que he visto que una Maribel había escrito y no le hemos contestado porque estamos hablando de otro tema y digo, ay, qué lástima que esto no venga al hilo. Venga, vamos a ver si podemos contestar esta pregunta. Un segundo que estoy echando para atrás esto. Ah, lo de la Vamos a ver. estenosis facetaria. Yo creo que se refiere a la estenosis de Nada, canal, porque la podría ser, faceta puede es la ser. articulación de una vértebra con otra y Sí, las facetas o se inflaman o se rompen, sí, que puede crear una inestabilidad y a claro. veces pues duelen. Si La, fuese un dolor la, facetario, la estenosis, para que no lo entienda, es el el espacio este, canal. ¿vale? Por donde pasa la médula, que se ha hecho más estrechito, ¿vale? O puede ser que pues tenga una desviación o por algún motivo el espacio pues es un poquito más estrecho. Perdona. A ver, soluciones definitivas para la estenosis de canal son complejas. A veces Claro. haciendo una epidural pues puedes mejorar, pero si la tubería por donde van los nervios está estrecha, porque al final el hueso crece pues, para adentro, Hmm, donde tenemos ese canal, pues al final no queda otra, si las epidurales no funcionan, a veces no queda otra que hacer una laminectomía y operarse. Hay que claro. ver si es viable o no, si el paciente tiene riesgos o no, pero como definitiva, si ves que no vas bien y si ves que no puedes aguantar y que tal, habría que operarse. Ahora, antes de saber que lo que te impide es una estenosis de canal o lo que te impide es un dolor facetario o un dolor discal, antes hay que hacer unas pruebas porque no todas las estenosis de canal son para operarse. Y hay veces que se ve una estenosis de canal en un diagnóstico de una reso y eso el paciente cree que es eso, y hay veces que está muy claro que es eso. Pero lo primero, un buen diagnóstico, intentar aguantar, hacer una técnica como esta del dolor. Oye, y si Hmm, no queda otra, pues a veces, obviamente, pues hay que operarse. muy bien, muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, señoría, que pases unas felices vacaciones. Igualmente, ¿M? Feliz Navidad y nos vemos el año que viene. hasta el año que viene. Cuídate, Juan. Gracias por Hasta todo ahora. igualmente.